Buenas tardes. El Fondo de Cultura Económica, representado por sus filiales, agradecen su presencia en la presentación del libro Aún aprendo de Carlo Ginzburg. Este libro se gestó en el intercambio que tiene desde hace tiempo el autor con la Universidad Católica y en concreto con el Instituto de Historia. Son ensayos todos ellos inéditos que entraron dentro de nuestra colección de historia. Quiero agradecer a estas instituciones que hicieron posible el evento. En primer lugar, al Instituto de Historia de la Universidad Católica, representada aquí por Rafael Gaune, y al Instituto Italiano en Chile y la Embajada de Italia en Chile, que ayudaron para poder promover este evento y para que tuviera traducción simultánea. Cabe hacer una aclaración técnica, que es que para poder oír a Carlo Ginzburg en la traducción simultánea, tienen que acceder en el Zoom a no da la opción de italiano, entonces deben poner la opción en inglés, donde se escuchará en italiano. Y la de español es la que por defecto se escuchará. Además, quisiéramos sumar otro anuncio, y es que este es el inicio de una serie de charlas que dará Carlo Ginzburg todos los viernes durante junio, el 4, el 11 y el 18. La primera será con la temática Auerbach y Dante, la segunda se llama Plasmar al pueblo, Maquiavelo y Miguel Ángel, y El secreto de Montaigne. Claramente ha sido muy divulgado porque están inscrita muchísima gente. Ahora procedo al orden de las ponencias. Hablará en primer lugar José Emilio Burucua, que estudió Historia del Arte, Historia de las Ciencias, con Héctor Esponene, Carlos del Bravo y Paolo Rossi. En 1985 obtuvo el título de doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires, y en la actualidad se desarrolla como codirector del Centro de Producción e Investigación en Conservación y Restauración Artística y Bibliográfica, y es profesor titular de la Universidad Nacional General San Martín. Procedo a darle la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a Luisa Jaimovich para empezar por toda su gentileza. Me detengo en una de las palabras del subtítulo de este libro denso y asombroso: retrospectiva. Pues al ver su tapa y sonreír por la ocurrencia de usar el nombre y la imagen de Goya, tomada del álbum de Burdeos, donde ese artista reunió los dibujos de los últimos 3 años de su vida, me apresuré a decirme que nuestro querido colega hacía los ejercicios clásicos de tantos historiadores enormes desde hace unos 200 años. Pretender buscar los orígenes de la práctica sería caer en una obsesión o en una suerte de idolatría que Marc Bloch condenó con vehemencia y justicia, aun cuando no dejó de recomendar irónicamente la lectura al revés, remontar el tiempo, sugerida por Frederick Maitland, para precisar los cambios en el tiempo que diseñaron las diferencias entre el pasado y el presente. Bloch lo llamó método prudentemente regresivo. Y bien, en nuestro caso, hago el experimento de un modo muy breve. De inmediato se interpone On History, una colectánea publicada por Eric Hobson en 1997, un texto en el que ese maestro de mi generación describe analíticamente, desconstruye, diría un postmoderno, aunque dudo que Hobson haya querido dejarnos en ningún páramo del significado, desconstruye todos los lugares comunes de la historiografía de la segunda mitad del siglo XX, desde la determinación económica y la descripción social en términos de clase hasta la dialéctica civilización barbarie. Pero me temo que no va por ese lado la construcción de mi family tree. El rumbo se encamina mejor a la hora de internarnos en los seminarios de historiografía que Arnaldo Momigliano dictó en la Scuola Normale Superiore de Pisa entre 1972 y 1987.
Por ejemplo, en el programa de 1985, llamado Entre historiografía romántica e historia antigua, donde se formula una pregunta que sin duda Ginsburg reconocerá como uno de los estímulos mayores de una historiografía cultural al modo de la suya. ¿Cuál es el cito a Momigliano? ¿Cuál es la utilidad de la tradición de la filología y la historia romántica en la actual situación de los estudios de filología clásica e historia antigua, donde los últimos o penúltimos espectáculos del estructuralismo, de la deconstrucción, de la historia de las mentalidades, etcétera, comienzan a parecer algo aburridos? Fin de la pregunta. Esteban Noche nos ha recordado un texto de 1972 que no fue parte de los seminarios pisanos, pero converge con sus temas y su espíritu. Hay allí otra regla de oro que bien puede integrar la constelación que buscamos para colocar en ella el aún aprendo. Momigliano reconoce y exalta las libertades del historiador, elegir su tema, sus hipótesis, sus preferencias de método, pero a la hora de interpretar un documento, el albedrío cesa. Dice Momigliano, todo documento es lo que es y debe ser tratado conforme a sus características. Una simple casa no se convierte en santuario porque el historiador sea religioso. Una simple casa no se convierte, y Heródoto no se transforma en un documento de lucha de clases porque lo estudia un historiador marxista. Fin de la cita. Claro que el historiador no solo es un hermeneuta de la fuente, sino que descubre seres y cosas. ¿Cuáles? Y acá vuelvo a citar a Momigliano. La realidad de las que las fuentes son signos indicativos o fragmentos, signos. El historiador encuentra en la letra al hombre que la escribió, en el decreto al cuerpo legislativo que lo sancionó, en circunstancias precisas, encuentra en la casa quien la habitó, en la tumba la fe del grupo al que pertenecía el difunto. Por supuesto que si seguimos en las nuevas ramas del Family Tree, el propio Ginsburg nos facilita la tarea apenas pensamos, antes de adentrarnos en el aún aprendo, en sus 5 reflexiones sobre Marc Bloch, editadas en castellano en 2018. El árbol se va convirtiendo en secuoya, o mejor, ya que estamos en Chile, en araucaria araucana. En la Apologie pour l'Histoire resulta sencillo encontrar las afinidades profundas entre la ontología y la praxis históricas de Ginsburg y Bloch. Tantas son y tan extraordinarias sus articulaciones que estaría fuera de toda medida al exponerlas aquí. Pero se podría recordar ese pasaje de la Apologie en el que Bloch rechaza la definición de nuestra ciencia como un saber de experiencia indirecta de los fenómenos que estudia. Y recoge entonces la caracterización hecha por François Simian de un conocimiento fundado y construido sobre huellas. Bueno, yo podría citar más largamente a Bloch, no lo voy a hacer en aras de respetar el tiempo. Incluso se podría seguir aguas arriba y encontrar algunos puntos de Cochinga, a quien cito porque el año 2019 yo recuerdo que hubo en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el Instituto de Historia, hubo un bellísimo seminario en abril de 2019 sobre el centenario del otoño de la Edad Media. Pero bueno, voy a dejar esto de lado y entrar ya a los ensayos de Carlo. De la consideración de estos 4 ensayos se desprende inmediatamente que Carlo Ginzburg ha replanteado, en consonancia con las pretensiones universales de la cientificidad de la historiografía, el tema de las convergencias posibles o las divergencias difícilmente reconciliables entre los saberes de la naturaleza y el estudio del pasado humano. Desde que leímos Spie, alrededor de 1980, sabemos que nuestro autor explora el pasado en procura de dar coherencia y sentido a la recolección de huellas e indicios para describir, en primera instancia, lo acontecido en términos que él mismo decía allí, individualizantes.
y más tarde, tal cual ha mostrado su historia nocturna, en una suerte de acumulación baconiana que, merced a la aplicación de procedimientos próximos al método inductivo, despliega la explicación de un fenómeno múltiple de larga duración, abarcador de pueblos y culturas en larguísimas distancias. Es decir, el paradigma que él nos propone se aparta siempre de todo paralelismo con el galileano generalizante, y ya se ha dicho 1000 veces, nos ofrece un modus operandi que descubre la excepcionalidad de lo individual al mismo tiempo que lo convierte en el nudo o punto de partida de un conjunto de hechos bien situados en el tiempo y en el espacio. No obstante, desde aquel momento del contacto con Spie, nos percatamos de que su alternativa de método histórico se acercaría al de las ciencias naturales gracias a su parentesco con la semiología médica. Pero nunca nos habíamos topado con un intento tan explícito, no de transferir, pero sí de entender y aplicar, adaptándolo a los materiales del pasado, un procedimiento preciso de la ciencia médica, tal cual ocurre ahora en el primer ensayo sobre las experiencias de doble ciego, destinadas a probar o no la eficacia de un medicamento, de una vacuna, por ejemplo, mediante la administración del principio activo y de su placebo por partes iguales a una comunidad de pacientes voluntarios. La idea del doble ciego interesa a Ginsburg por su parentesco con la práctica de una exploración histórica en la que se busca entender los procesos psíquicos ligados a la sugestión, a la aceptación o uso cínico muchas veces del estatuto de realidad de ciertos hechos atribuidos o autoadjudicados a personajes como los brujos, los benandantes, los participantes en los cortejos de Holda y los chamanes. El historiador tiene que averiguar si los fenómenos de semejante tipo se emparentan con el efecto placebo, nocebo a la postre en el caso de brujos y benandantes, o se corresponden más bien con los efectos reales de una cura fundada en el conocimiento de los mecanismos de la naturaleza. Ahora bien, mediante la comparación con el método del doble ciego, entendemos qué ocurre en el caso de un complejo intelectual y pragmático como el satánico, empleado a modo de explicación real y válida por quienes parecen saber que se trata más bien de un placebo. Más, ¿qué sucede en dos derivas del proceso? La primera, cuando el placebo se independiza por completo de la voluntad de quienes lo aplican y se convierte en una maquinaria autónoma cuya puesta en funcionamiento es incontrolable. Y pienso en los famosos 3 casos de desborde del topos de la posesión en la Francia de la primera mitad del siglo XVII, la célebre historia de las 3 monjas que acusaron a sus confesores. La segunda deriva me interesaba mucho, que se produce cuando los efectos placebo se transforman en un fenómeno indudablemente real para los inquisidores. Y tomo el ejemplo de la Affaire Grandier de 1632, porque allí uno de los agentes principales del cardenal Richelieu en la política de la ciudad, que después se va a transformar en quien organiza el proceso contra Grandier, que hay, inclusive es obvio que él en su fuero íntimo no puede creer en todo eso que él mismo inventa. El propio cardenal le dice en un momento: allez, allez, vous réunir avec vos diables de Loudun. Sin embargo, bueno, lo envía a la hoguera, y todo lo que ya sabemos, el escándalo que eso es en Francia, cómo discuten la cuestión los abogados, los médicos, pero hacia el final de su vida, cuando la monja que ha provocado todo eso, Jeanne des Anges, adquirió una fama sólida de santidad, recibe los estigmas a la manera de San Francisco. He aquí que Laubardemont, desesperado por la enfermedad de su hija más querida, acude al convento de Loudun para que su priora bendijese a la niña y permitiese un contacto sanador con sus estigmas.
¿Dudaremos de la sinceridad del actor? En absoluto. La idea de Ginsburg acerca del doble ciego al cuadrado nos provee el instrumento de comprensión del aplastante y laberíntico complejo intelectual emocional que se puso en juego en toda esta historia. Bueno, el segundo ensayo, de Aún aprendo, nos relata los pasos que precisamente condujeron a Ginsburg desde el descubrimiento de ese individuum religioso, que es el fenómeno de los Benandanti, a la universalidad del acto chamánico que procura establecer contacto con los muertos, desde la Hibernia sobre la que habló Procopio hasta la China de los Zhou en el siglo IV a.C. Así nos enteramos de cómo fueron fundamentales para alcanzar tal escala los trabajos de Sergei Shirokogorov acerca del chamanismo siberiano y más aún el libro de Ernesto de Martino, El mundo mágico, publicado en 1949. Este es un texto al que podríamos referirnos como un experimento antropológico de doble ciego invertido, pues el cosmos mágico deja de ser en él efecto placebo para convertirse en medicina real contra el colapso de la presencia humana. Es en el tercer ensayo de Aún aprendo donde se reinstala la cuestión de los vínculos entre historia y ciencia natural, que en los tiempos de Hooke, Woodward y Burnet, Buffon y más tarde Cuvier, se buscaban desde la perspectiva de los naturalistas contempladores de las prácticas historiográficas, para revertir luego en buena medida el sentido de la búsqueda con Goethe, Adolphe Pictet y Saussure. El eslabón entre ambos grupos es uno de los descubrimientos recientes y más impresionantes de nuestro autor. Esas figuras que solo él rescata y conoce, ¿no? Me refiero a la figura y obra de François Xavier de Burtin, 1743-1818, médico, paleontólogo y conocedor capaz de llegar al umbral del método moreliano. Claro que Ginsburg corona en este sentido el proyecto de Migliano sobre el papel fundamental de los anticuarios de los siglos XVII y XVIII en la inflexión de la historiografía clásica, que llevaría a los prolegómenos de una historia total, desde Michelet hasta el programa de Marc Bloch de los reyes taumaturgos y más aún la sociedad feudal. En tal sentido, me permito recordar los paréntesis que Michelet interpuso en la redacción de su Enciclopedia Histórica de Francia para intercalar, capturado por las bellezas y enigmas del mundo natural, los paisajes y los animales, libros exquisitamente escritos según el método de los naturalistas. L'Oiseau, de 1856, L'Insecte, del 57, La Mer, del 61, y La Montagne, del 68. En homenaje a la tesis desplegada por Ginsburg en este tercer capítulo, recordemos que en el punto medio de toda esta empresa del Michelet naturalista se engarzó La Bruja, de 1862, un elemento básico de esta constelación que Carlo ha enriquecido en una medida que conocemos muy bien. Entonces me quedaría, y ya termino, el cuarto y último ensayo, donde la serendipity se destaca como uno de los temas principales. Ginsburg parte de un acerto de Carlo Dionisotti, el historiador de la literatura, por mera casualidad, o sea, por la norma que preside la investigación de lo desconocido. De eso se trata. Y por mera casualidad, mi compañero en la aventura de escribir la historia de los elefantes, Nicolás Kwiatkowski, se ha topado con una creencia de los Ila, habitantes de la Zimbabue actual, que registraron Edwin Smith y Andrew Murray Dale en su libro The Ila Speaking Peoples of Northern Rhodesia de 1920. No les puedo decir lo que hemos brincado, tanto Nicolás cuando encontró este texto y cuando me lo leyó. Los Ila pensaban que los muertos podían convertirse en animales si se procuraban el medio necesario para hacerlo. Elegían entonces transformarse en leones, leopardos, hienas, elefantes, serpientes y en ocasiones más de uno entre estos animales. Para hacerlo, el chamán cortaba parte de las pieles de cada animal, las combinaba con agua y algunas raíces
y dejaba que el líquido se llenase de gusanos que representaban los animales. Los gusanos eran ingeridos entonces por quien deseaba convertirse en determinado animal. Lo notable es que para ese pueblo la persona no ingresaba en el cuerpo de un animal vivo, sino que se convertía en uno nuevo, que no nacía, sino que se desarrollaba a partir del gusano. Menocchio en Zimbabue. Bueno, gracias Carlo Ginzburg por este libro, gracias Rafael Gaune por una traducción tan clara, precisa y fascinada también ante su objeto, al Fondo de Cultura por editarla y a todos ustedes por invitarme a participar en el banquet semejante al que contó y dejó inconcluso nuestro maestro Michelet. Grazie, grazie Gastón. A dopo. Grazie. Muchas gracias. Damos paso a Rafael Gaune, que bueno, entre otras cosas fue editor, traductor, promotor de este libro. Él es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Historia por la Escuela Normales Superiores de Italia. Y es profesor asociado y jefe de investigación y posgrado del Instituto de Historia de la Católica. Por favor, Rafael. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los que nos están viendo virtualmente. Agradecerle a Luisa Jaimovich por la organización y para mí obviamente es un honor y placer compartir con Milena, con José Emilio, Gastón y hoy obviamente con Carlos. Y también te agradezco a ti, Rafael, por todo el apoyo en sacar este libro. Así que yo voy a leer un breve texto para que podamos discutir posteriormente con Carlos. Lo que presento ante ustedes no es el ad lectorem del traductor que ocupaban las primeras hojas en los libros de la Edad Moderna. Tampoco es una reflexión sobre qué significa traducir, que creo bastaría con leer el bellísimo ensayo de Walter Benjamin, La tarea del traductor, para tenerlo bastante claro, o bien para entender las implicancias éticas de ese ejercicio. Aprovecho este espacio buscando una reflexión a través de la vinculación entre traducción, ejercicio retrospectivo y metodología a partir de los ensayos que componen Aún aprendo de Carlo Ginzburg. Esta premisa dialoga entonces, curiosamente, con la idea de hacer desaparecer al traductor, pero al mismo tiempo no hacerlo desaparecer por completo. En una entrevista a George Steiner, aparecida póstuma en varios medios de comunicación, el ensayista declara, al contemplar el final de su vida, que su felicidad, entre otras cosas, se debió haber, cito, enseñado y vivido en muchos idiomas. Cierto, Steiner se refería a su manejo fluido del inglés, francés, italiano y alemán, lo que ciertamente le permitió decir que vivió en muchos idiomas y abrirse a diversas lenguas, pero también entender al mismo tiempo que siempre queda la lengua materna, como diría Hannah Arendt en una conocida e importante entrevista de 1964. Ginzburg, en sintonía con esa frase de Steiner, ha vivido también en varias lenguas: la historia del arte, la historiografía, la literatura y la lengua del ensayo como una escritura de potencialidades conjeturales y de conocimiento. Con esto no estoy diciendo nada particularmente original, es cosa de leer sus libros y ensayos. Sin embargo, el ejercicio intelectual realizado en Aún aprendo es un paso más allá. El grabado de Goya, que ilustra tanto la portada del libro como también su declaración de principios de la primera página, demuestra que estos escritos son una exploración de ensayo y error que condiciona el desafío de aprender, nunca dejar de aprender y el inagotable curso de los procesos de aprendizaje. Pero, y más allá de la preciosa forma usada por Goya, el desafío es entender esa frase en términos conceptuales, éticos y metodológicos. No basta ciertamente con enunciarlo, hay que practicarlo como parte del oficio de la historia. En ese sentido, los ensayos de Aún aprendo son una forma de práctica que se pueden definir del siguiente modo: 4 textos que demuestran que el taller de quien se ocupa de la historia, el historiador, la historiadora, necesita del taller de la filología, o bien
de los poderes de la filología, parafraseando el maravilloso libro de Hans Ulrich Gumbrecht, que hablaba de la filología como un deseo de presencia, una relación física y espacializada con las cosas del mundo, una búsqueda de tangibilidad a partir de los textos. Dicho de otro modo, los ensayos de Aún Aprendo son una expresión práctica del vivir en muchas lenguas, intentando descifrar con la retrospección metodológica las preguntas abiertas y las incertidumbres del pasado a partir de las discusiones actuales y la nueva documentación del presente. Así, no es suficiente con volver a leer antiguas investigaciones o integrar nuevas lecturas. Se debe volver, pero en serio, preguntándose, por ejemplo, cómo se construyeron las preguntas analíticas y cómo se llegaron a ciertos resultados. Y esto es un ejercicio inquietante, pues la retrospectiva, como sabemos, es peligrosa. Tiene el potencial de ordenar el pasado en modo lineal, prístino, claro, transparente. Pero al estar atentos a esa peligrosidad, nos damos cuenta, o más bien evidenciamos, tensiones, contradicciones, y que el pasado nunca en nuestras propias investigaciones es netamente claro. Pero no nos perdamos, los ensayos de Aún Aprendo no son, en ese sentido, relatos autobiográficos del autor. Son las reflexiones metodológicas que se hacen palabra escrita y que vuelven y avanzan sobre viejos temas. Son ensayos en donde el autor se expone para demostrarle al lector, con la distancia que ofrece el tiempo, formas originales de metodología. Muchas veces las investigaciones sobre el pasado ocultan su propia metodología, o bien no se sabe cómo explicitarla. Sin embargo, tenemos un ejercicio de traducibilidad en donde las intraducibilidades de los caminos investigativos del pasado se manifiestan sobre otros caminos traducidos en el presente. Aquí es evidente que uso el término en diálogo con la obra coordinada por Bárbara Kazan, Diccionario de los Intraducibles, que nos invita a forzar y criticar los límites de lo que entendemos por traducción, intraducible y traducir. Ginsburg, siguiendo lo anterior, es entonces quien se traduce a sí mismo, o para ser más exactos, es otra versión o edad de sí mismo. Pienso, por ejemplo, en Igor Stravinsky, La consagración de la primavera, con las dos versiones del autor de 1913 y 1947, o bien en los autorretratos de Dürer, que, aunque bien tienen pocos años de distancia, 1484, 1493, 1498 y 1500, tienen un mundo de experiencias variado, con éxito y reconocimiento, y una autoimagen que va más allá de la forma gráfica y que se radica en la conciencia de sí. Todo esto, finalmente, nos lleva a la pregunta del acto de escribir, o más bien al de reescribir, que se vincula, por ejemplo, con la preciosa elegía de Goethe, utilizada precisamente por Ginsburg en la Metamorfosis de las plantas, cuando expresa, cito, todas las formas son análogas y ninguna se asemeja a otra, y el coro apunta así hacia una ley secreta. Las formas se parecen, pero al mismo tiempo no se asemejan. Elegía que además me recuerda las bellas palabras de la poeta española María Zambrano, en Claros del Bosque, cuando expresa, de aquella piedra tan igual a las otras, no podría ser ella, ser la que canta, y no podrían ser aquellas, estas piedras, cada una o todas, algo así como letras, fantasmas, seres en suma que permanezcan quizás condenados, quizás solamente mudos en espera de que les llegue la hora de tomar figura y voz. Estos ensayos, estos 4 ensayos entonces toman figura y voz ahora, pero esto no significa desconocer la propia claridad de las acciones o la agenda individual del pasado, pues dichas acciones están enmarcadas en contextos de producción biográficos e historiográficos, como muy bien lo presentó Gastón, sino más bien significa reescribir viejas preguntas con los tiempos lentos de la filología. Y ese tiempo es darse cuenta en Ginsburg que la construcción de los casos presentados aquí se debe al azar y a la reflexión que no se da de espaldas al mundo, aunque a ratos, como sabemos, también hay que dejar de lado el ruido del mundo. Es finalmente un autorretrato del azar y de cómo se construyeron los casos que permitieron dar vida a brujas y brujos en sus aquelarres,
cómo se reflexiona sobre las implicancias de la morfología en la construcción de las cronologías para hacer la historia de chamanes del mundo euroasiático y del norte de Italia, sobre cómo volver a la idea de huella, o bien de cómo podemos leer en modo oblicuo a Maquiavelo y a Pascal. Benandanti, Historia Nocturna y Non di Manco son traducidos por su propio autor en este ejercicio de casos y azar, de autorretrato y de explicitar las casualidades. Aún aprendo es una vida interior que está en correspondencia con un mundo exterior. Es la invitación a un sentido lleno de erudición y elocuencia, cortesía y respeto por lectoras y lectores. Es la búsqueda de explicitar una morada local y un nombre, como dice Teseo en Pluma de Shakespeare, así como también demostrar una biblioteca, su biblioteca, las diversas lecturas realizadas en esa habitación propia, como diría Virginia Woolf, en la Torre de Montaigne, o con Maquiavelo y sus mejores vestidos para hablar con los antiguos. Así, Benjamin, Warburg, De Martino, Gramsci, Goethe, Bloch, Auerbach, entre otros, se cruzan, y es entonces donde Ginsburg toca el corazón de su propia metodología y retrospección. Los 4 ensayos que se presentan traducidos al español se insertan de este modo en esa triple traducción que podemos relacionar con la hospitalidad lingüística propuesta por Paul Riquet, es decir, el placer de habitar la lengua del otro es compensado por el placer de recibir en la propia casa la palabra del extranjero. En otras palabras, se articulan en estos ensayos la traducción que hace Ginsburg de sus propias investigaciones a partir de la explicitación de los vaivenes de la metodología y de la reflexión en la escritura, la traducción del italiano al español y finalmente la potencial traducción de lectoras y lectores. Habitamos y apropiamos las palabras del otro, en este caso, a partir de la retrospección de ese otro que nos acompaña hoy en día. Es la paradoja de lo inalcanzable, pero que aún queremos alcanzar como una forma de plenitud y paraíso pre-Babel. El aún aprendo como movimiento perpetuo de aprendizajes y enseñanzas es entender que la propia traducción de nuestras investigaciones y nuestra docencia no es solo una tarea, sino una acción que hay que hacer y que siempre vuelve a comenzar como parte de esa condición humana, como expresara nuevamente Arendt. Es ahora, finalizando esta breve presentación, cuando puedo decir con mayor claridad que entiendo finalmente esas palabras que me rehusaba a traducir en modo literal del italiano al español, essere agiti, por ser actuados, utilizando de esta forma la posibilidad lingüística del pasivo del verbo. Uno actúa, otros actúan, uno actúa también por otros y otros actúan sobre uno. Es el yo que actúa finalmente. Esa acción, concretamente, permite no convertirnos en esos bestioni descritos por Vico, las bestias gigantes, que luego del diluvio universal no logran comprender el mundo por la pobreza de su lenguaje. Esto, así, es una reafirmación que en las humanidades y en las artes vivimos en muchas lenguas al mismo tiempo y que no podemos claudicar en esa búsqueda del aún aprendo, que se vincula además con esa idea de tenacidad del conocimiento que Italo Calvino, precisamente en un ensayo, en un breve ensayo de 1963 titulado De la traducción, definía como de esta manera, cito, concentrarse en excavar durante meses y meses dentro del túnel con un cuidado que a cada paso está a punto de abandonar, con una capacidad de discernimiento que a cada momento está a punto de deformarse, de ceder ante los vicios, las alucinaciones o las tergiversaciones de la memoria lingüística, con ese afán de perfección que debe convertirse en una especie de metódica locura y que de locura tiene su inefable dulzura y agotadora desesperación. Aunque siempre he tenido esa incertidumbre sobre si es correcto terminar una presentación con palabras ajenas, aquí prefiero correr el riesgo, pues estamos presentando una traducción, que es el placer de recibir en la propia casa la palabra del extranjero. Creo que, recurriendo una vez más a George Steiner, la mejor síntesis de Aún aprendo de Carlo Ginzburg es comprender que la vida no examinada no merece realmente la pena ser vivida. Muchas gracias, y muchas gracias, Carlos, por permitir la traducción.
Molte grazie, molte grazie. E anche in questo caso a dopo. Muchas gracias, Rafael. Damos la palabra a Milena Graf, profesora titular de la Universidad Católica de Chile, traductora, investigadora, doctora en literatura por la misma universidad, y bueno, sus traducciones de diversas obras dramáticas son muy reconocidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Luisa, por organizar este encuentro, al Fondo de Cultura también, a Rafael Gaune por haberme invitado y, por cierto, a Claudio Rolle, sin el cual no estaríamos. Con muchas estanterías donde estaban, uno junto a otro, mis libros, los libros de mis padres, incluso algunos de mis abuelos. Los libros son mi forma de hacer hogar. Supongo que la angustia de mi familia materna, llegada a Chile huyendo del exterminio nazi, se aliviaba en la raigambre de los libros. Así mi patria, mi morada, son de hace tiempo estos volúmenes. Me cambié de casa a un departamento, no sé si pequeño, pero lleno de ventanales. Es bueno, el invierno es luminoso y cálido, casi como un recuerdo de un invierno lejano. Pero los ventanales son enemigos de los estantes y, en consecuencia, enemigos de los libros. Así que en el cambio los fui repartiendo, regalando. Aún así, en un rincón de mi nuevo escritorio, quedaron ajados, manoseados, leídos y releídos Cassandra de Christa Wolf, En breve cárcel de Silvia Molloy y Las pequeñas virtudes de Natalia Ginzburg. La patria que me he dado con los libros está escrita por mujeres. El profesor Ginzburg escribe en su libro, comillas, por mera casualidad, o sea, por la norma que preside la investigación de lo desconocido, cierre comillas. Por mera casualidad, Ginzburg es un nombre que ha estado presente en mi vida por más de 4 décadas. Debo de haber tenido 12 o 13 años cuando Natalia Ginzburg llegó a mi vida. Las pequeñas virtudes, libro de cabecera familiar, junto a otras novelas, fueron un intenso placer de juventud y hasta el día de hoy constituyen un lugar común al que volvemos con mi padre de tiempo en tiempo, como remembranza, como regalo, como complicidad en la lectura a la que él me indujo muy tempranamente. Años después, en la universidad ya, llegó a mis manos El queso y los gusanos, aunque sin saber entonces de su filiación, uno de los alicientes para leerlo fue el apellido Ginzburg. Y fue como la gallinita, eureka, casualidad, me dije, otro Ginzburg. Y desde entonces he sido una lectora ávida del profesor Ginzburg, que ahora está en el otro rincón de mi escritorio. Quizás haber nacido en Chile, después de que mi familia materna muriera masivamente en los campos de concentración, sella ineluctablemente un pacto con la historia, una imposibilidad total de fantasearme sin historia. Por eso, sin ser historiadora, me fascinan los libros del profesor Ginzburg. ¿O será quizás que su identidad más certera sea la del intelectual europeo, como dice en el libro, donde el oficio de la historia es el resultado del cruce con, comillas, narraciones y novelas, psicoanálisis y crítica literaria, cierre de comillas, como aparece también en Aún aprendo. Dice Natalia, comillas, mi oficio es escribir y yo lo conozco bien, y desde hace mucho tiempo. Confío en que no se me entenderá mal. No sé nada sobre el valor de lo que puedo escribir. Sé que escribir es mi oficio. Cierre de comillas. Yo digo también que lo es el de su hijo, no solo en el dominio de la escritura, sino por el goce que intuyo en la creación de esos textos que nos da a leer. Una cualidad que tiene que ver con la oralidad, con la historia narrada, que nos devuelve a los cuentos de niños. Y llego así a mi propia disciplina, el teatro.
Como bien señala el profesor Ginsburg citando a Shiro Gorov, en las culturas primitivas, donde la presencia del individuo es frágil y puede desaparecer, los chamanes son sus guardianes. Aunque no comparto la idea evolutiva del teatro, donde el ritual sería una forma primigenia del mismo, sí reconozco que las artes escénicas se han enfocado en el problema de la presencia y quienes actúan se entrenan sistemáticamente para que ésta aparezca. El acontecimiento teatral ocurre cuando la presencia es convocada y emerge. Y así, actantes y expectantes participan de una experiencia única. Esta emergencia requiere, eso sí, una cierta disposición, un entregarse a que la magia del teatro se produzca. Cuando el profesor Ginsburg nos pregunta, ¿la causalidad puede ser producida? Respondo desde el teatro, sí, pero requiere también un estado de apertura, una disposición al acontecimiento, a la emergencia. No solo provengo del teatro, en ese campo disciplinar, mi parcela es la metodología de la investigación artística. Enseño a estudiantes que se han formado en el oficio del arte y ven con suspicacia la teoría. Mezquinamente, creen que la teoría se opone a la intuición creadora y han aprendido malamente en nuestros colegios que el éxito de una investigación es comprobar la hipótesis. Cualquier otro resultado es fracasar. La causalidad como método es una herramienta fundamental para disponerse a la investigación. Y cito al profesor Ginsburg de nuevo, porque la investigación, cito, reproduce en una escala reducida y de forma simplificada, como en un experimento, la experiencia que es de todos. Aventurarse en un mundo que no hemos elegido, del que conocemos una mínima parte, y donde actuar significa también, no diré sobre todos, ser actuados, como decía también Rafael recién. Justamente porque la causalidad, comillas, estropea la armonía casi preestablecida entre suposiciones y fuentes, cierre comillas, solo hay investigación en lo desconocido, pero lo desconocido requiere ser convocado y luego reconocido en su alteridad. La investigación sería así también un entrenamiento en el desapego de nuestras propias ideas y una confianza en que la causalidad viene a llenar, como un gato, el hueco que le hacemos. Aún aprendo es en este sentido también un ejercicio de desapego y humildad. Revisitar antiguas investigaciones, no por deficientes, muy por el contrario, investigaciones señeras y que han abierto nuevas posibilidades para el conocer, es construir sobre ellas una nueva capa de sentido. Es hacerle honor al oficio de historiador, reconociendo la historicidad misma de nuestro propio pensamiento. Y como siempre, el profesor Ginsburg corre en ello un riesgo que comparte con nosotros. Quizás aún aprendo sea la versión solitaria de juego de paciencia que él mismo nos comparte. Como dice, quería narrar, comillas, aquello que la investigación histórica sí le incluye una reflexión sobre el modo como ha sido construida, cierre de comillas. Este develamiento, descrito como comillas, elección estilística, cognitiva y política, cierre de comillas, ética, diría yo también, lo que hace que una lea a Carlo Ginzburg como a Sherlock Holmes, para que al final alguien nos cuente cómo se cometió el crimen. No puedo más que agradecer al profesor Ginsburg por este nuevo libro, porque aún aprendo, porque sus textos han inspirado más de alguna investigación en teatro, porque su propuesta generosa de la lectura como una serie de cajas chinas me ha hecho conocer nuevos autores, y porque a fin de cuentas, en los libros que se han vuelto mi hogar, mi territorio de residencia por opción, mi patria, una presencia de muy larga data de sus propios libros me han permitido forjar una amistad profunda con él. Muchas gracias. Grazie. E adesso comincio intanto ringraziando quelli che sono intervenuti,
Gaston Burrukua, Rafael Gaune, Milena Gras e naturalmente Y ringrazio obviamente agradezco también el Fondo de Cultura Económica y el Instituto Italiano de Cultura y la Universidad Católica que han hecho posible este encuentro. sono, come dire, sommerso dalle Estoy, ¿cómo decir?, sumergido por sus observaciones y no voy a ser capaz de contestar. le citazioni che mi vengono da voi. Vorrei però cominciare con una citazione che avrò fatto anche a voi in pubblico o in privato. È una frase del grande sinologo francese Marcel Granet. Marcel Granet. Es una frase que fue transmitida por Georges Dumézil y Granet, ahora lo puedo decir en francés, dijo, y después traduzco. El método es el camino después de que se ha atravesado al camino. Aquí hay un juego de palabras de Granet sobre la etimología verdadera o presunta de la palabra métodos. Mitad o dos. El camino, pero después. Esto a mí me parece un elemento importante que siento compartido como algo que es compartido con ustedes. Es decir, el método es algo que no puede ser formulado anteriormente o prescindiendo de la investigación empírica. El método viene después de la investigación, como reflexión. Bueno, en este caso, la reflexión ha sido una reflexión sobre mi trabajo y ahí fue realmente un gusto escuchar de Rafael Gaume y después de Milena Gras essa cita que escucho por la primera vez en español, esas palabras, ser actuados, essere agiti, ser actuados. Ahora, esta es una sensación que yo he probado, he sentido en muchas ocasiones en estas reflexiones retrospectivas. Y aquí quisiera reaccionar a las observaciones con las cuales Gaston Bourgeois abrió su intervención, citando a Bloch, l'Apologie pour l'Histoire y Momigliano. Ahora, hay un descubrimiento que tuvo lugar y que tuvo una resonancia muy pequeña. Y ese fue un descubrimiento de una estudiosa holandesa que tradujo l'Apologie pour l'Histoire en el idioma holandés. Se llama Marlene Besser. Y ella descubrió, entre los papeles de Bloch, un texto, como ella lo definió como el germen del método estudiar. Reflexiones para un lector curioso de método. Y en este texto, que ella ha traducido en el idioma holandés y que extrañamente no fue incluido en la edición crítica del Métier d'Historiador de l'Apologie pour l'Histoire, que fue editada por el mismo hijo de Marc Bloch. Ahora bien, en ese texto que Bloch escribió al principio de la Drôle de Guerre, es decir, al principio de aquellas reflexiones que después confluyeron en la Apologie pour l'Histoire. Y en ese texto habla de las pistas, de las huellas, habla de la atención del historiador hacia las huellas. En un momento compara el historiador con un detective. Bueno, yo cuando leí ese texto, que Marlene Besser había publicado
en el original francés antes de traducirlo, me quedé asombrado. Obviamente cuando yo escribí ese ensayo sobre las espías y sobre las huellas, y donde yo hablé de Sherlock Holmes, yo no conocía ese texto. Y al mismo tiempo yo era actuado por los textos actuados por Bloch, a pesar de que en esos textos la comparación entre el historiador y el detective no era explícito. Bueno, al mismo tiempo hay una atención a las huellas, a las pistas de los documentos, a los objetos también, y digamos, hay una manera de subrayar la dimensión anticuaria del trabajo del historiador. Ahora, Momediano no podía conocer ese texto que fue publicado por Marianne Bessel. En realidad, en el gran ensayo de Momediano, Ecce Historit Antiquariam, él no podía haber conocido tampoco el Apologie de l'Histoire de Bloch, porque el Apologie de l'Histoire salió a la prensa en 1949, cuando Momediano pronunció aquella conferencia en el Instituto Warburg y la publicó el año siguiente. Entonces hay una convergencia sobre la cual yo he reflexionado y creo que no ha sido discutida, no creo, entre Bloch y Momigliano sobre la dimensión anticuaria de la historiografía. Ahora bien, las huellas tienen que ser interpretadas. Interpres es el traductor. La etimología de la palabra latina que está detrás del intérprete italiano es también la que nos explica la palabra traductor. El traductor es un intérprete, interpreta las huellas, interpreta otro idioma, desde luego, como nos explicó Rafael Gaume en esa comparación entre la traducción en el sentido literal del término y sus implicancias. Entonces él decía, las traducciones en mi caso, de una disciplina a otra. A mí la palabra disciplina no me gusta. Hay un elemento constrictivo que no me gusta. Me gusta más la broma que hizo Warburg en contra de aquellos que son los aduaneros entre los límites entre una disciplina y la otra. Esos confines, esos límites hay que cruzarlos, y el diálogo entre disciplina que yo sentí muy vivo en escucharles a ustedes es una riqueza increíble. A mí me ha conmovido mucho escuchar la cita y la evocación de Milena Gras, de los escritos de mi madre. Y obviamente, como le pasa a cualquier hijo, mi madre fue para mí fundamental en la relación con el mundo. También en la relación que yo desarrollé con la literatura, obviamente, antes inclusive de poder leer sus escritos. Yo recuerdo, por ejemplo, una cosa que seguramente ya conté, que yo tenía 10 años y caminaba con mi madre en la ciudad de Turín, y ella me dijo, me contó un cuento en que se hablaba de una persona, un hombre que se despertaba y se transformaba en un insecto. Solamente años después, cuando leí La Metamorfosis de Kafka, me recordé de esas pocas frases de mi madre que quedaron para mí clavadas en mi memoria antes de leer a Kafka, porque esa idea del hombre que se transforma en un insecto me había perturbado profundamente. Pero eso es como un síntoma, un fragmento
de esa transmisión de la narración, como yo diría, una imaginación moral. Digamos que hay un provincialismo del yo en todos nosotros. Tenemos la tendencia a estar cerrados en nuestro ego. En cambio, las narraciones de ficción, pero naturalmente también por los historiadores, el encuentro con las huellas, con otros historiadores, abren nuestro yo, rompen nuestro provincialismo que nos queda encerrados y nos abren a la imaginación moral hacia otros mundos y otros individuos, otras culturas. Yo, escuchando a ustedes, yo podía sentir esa distancia, que no es una distancia muy grande, pero es una distancia, que es una distancia cultural, la distancia lingüística. Sus trabajos, que son distintos y lejanos de mis trabajos, y hay un elemento que ayuda a darle importancia a la traducción y a las huellas, obviamente, es decir, las huellas que llegan a través de las intervenciones de personas como ustedes, que hablan de algo que para mí es familiar, inclusive de mi trabajo, pero a partir de una experiencia que no es mi propia experiencia. Entonces podría decir, aún aprendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Quería Muchísimas gracias. darle a Rafael unas palabras al cierre. Milena tenía la mano levantada, ¿no? Sí. Perdón. Perdón, levanté la mano porque quería aplaudir a Carlos Sí, y no me di cuenta que no tenía aplausos, que lo único que tenía era mano. Sí, no, agradecerle obviamente a Milena, a Gastón, a Carlos, a ti, Rafael, a Luisa también, esta extraordinaria experiencia. Creo que lo pasamos muy bien y tenemos, a pesar de la distancia, tenemos un lenguaje común que converge y diverge y que, bueno, es parte de nosotros, ¿no? De nuestra humanidad. Así que muchísimas gracias, Carlos, también.